Dice así la palabra de Dios: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo pareció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Te adoramos, Señor, porque tu fidelidad es para siempre. Habla nuestras vidas como siempre, Señor, porque necesitamos que tú, Señor, te glorifiques en nuestras vidas de una manera especial, porque sin ti nada podemos hacer. Por eso en este momento, Señor, nos presentamos ante ti en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Más para que decirles y darnos y mostrar, ¿verdad?, que hay que aceptar nuestra edad. Amén. Amén. Hay que aceptar que ya no estamos tan jóvenes como antes. Y sabe que eso también hay que ver la fidelidad de Dios, porque Dios puso tiempo al ser humano. Dios puso que la niñez muy hermosa. Vean los niños que no se preocupan de nada. La adolescencia, la fuerza, la vitalidad y todo. Ya en la edad adulta pues ya comienzan a ver los achaques y todo. Nomás quiero mostrarles, mire. Ya mi Biblia, aunque es letra grande, a veces si me pongo a leer y allá tampoco me gusta estar viendo. Nomás, mire, me tuve que conseguir con esta letrita. Si la alcanza, ya la alcanza a ver usted, ¿verdad? Imagínense. Y así que hay problema para leer. Gracias a Dios por la tecnología, amén. O si no, tienen que comprar una Biblia con letras súper grandes, ¿no? Pero bueno, tenemos estos aparatitos, ¿verdad? Que no es sacrilegio, no es pecado. Porque yo soy de los que creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios, no importa dónde esté imprenta o donde esté imprimida, ¿verdad? ¿Sabía usted, ya lo he dicho años atrás, que gente en lugares donde se prohíbe el evangelio, se prohíbe hablar de Dios, no tienen Biblia? Pero hay un preso que se convierte o convertido que se sabe un texto de memoria. Y como no pueden comunicarse entre ellos, se lo escriben en el papel de baño y así se lo pasan a los otros presos. Así evangelizan en el papel de baño. O sea, le pasan el rollito así, no hay problema. Pero en muchos de esos papeles hay textos bíblicos. Y así el evangelio ha alcanzado a muchas personas en cárceles donde no se permite que se predique de Dios. Por eso, mi hermano, Dios es fiel. Porque su palabra es fiel. Su palabra es eficaz y siempre da en el blanco. Su palabra nunca perecerá. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor Jesús, pero mi palabra nunca pasará. Y eso es gracias a la fidelidad de Dios. Amén. Por lo tanto, la semana pasada comenzamos el tema Dios es fiel y hoy continuamos tratando de terminar sobre ello. Y bueno, miramos el primer punto sobre la naturaleza de la fidelidad de Dios. Miramos que Dios es fiel porque guarda su pacto, guarda lo que promete, guarda lo que Él determina que se va a realizar. Miramos también que Dios es fiel porque nos escogió. Hemos tenido el privilegio de ser escogidos por Dios. Hemos sido escogidos para ser salvos, para servirle y para servir en el ministerio. Esos son los tres llamados que Dios llama a sus hijos. Amén. Hoy continuamos con el tercero, que es Dios es fiel porque no abandona. Dios no nos abandona. Dios es fiel. Cuando Él promete que estará ahí contigo y conmigo, mi hermano, mi hermana, es porque Dios lo va a hacer. Amén. Quien abandona a Dios somos nosotros. Amén. Dice esta escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. Tentación también puede aplicarse a las pruebas, al sufrimiento, a las circunstancias negativas que nosotros vivimos. Muchos batallan con muchas tentaciones. Muchos batallan con pruebas, que a veces es lo mismo, aunque la tentación es diferente, las pruebas son diferentes. Dios no manda las tentaciones, Dios las permite. Dios sí manda pruebas y también las permite, porque Dios no tienta a nadie. Ese es trabajo del diablo. Amén, ese es trabajo. Pero si Dios permite, entonces, cuando viene una tentación, cuando viene una prueba, significa, como dice, pero fiel es Dios, que no dejará que seamos tentados, probados, más de lo que podamos resistir. Mire qué hermoso, da la salida, sino que juntamente con la tentación, Él va a dar la salida para que podamos soportar. Entonces hay que aprender esto si no lo ha aprendido. Y si ya lo aprendió, no lo olvide. Cualquier problema, cualquier prueba, cualquier tentación que venga a su vida, a mi vida, si Dios la permite, es porque sabe que podemos soportarla. Amén. Él no nos va a dar una carga más difícil de soportar. Si nos dice que tenemos 5 días meses para morir, si Dios así lo quiso, Él sabe que vamos a soportar esa noticia y esos 5 meses los vamos a vivir agradando y dándole gloria a Dios por ello. Por eso, mi hermano, esos problemas, esas pruebas, esas dolencias, esas enfermedades, esas noticias malas, recuerde, Dios no abandona. Amén. Dios está siempre ahí. Amén. El problema es que nosotros somos los que nos retiramos de Dios cuando dejamos de creer, cuando dejamos de leer su palabra, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos. Por eso es de suma importancia entender que Dios no abandona. Vuelvo a repetirle esa declaración, esa meditación o reflexión que leí en estos días atrás, cuando esa persona iba a pasar por ese puente peligroso y que le dice: Señor, déjame agarrar tu mano para no caerme. Y que Dios le dijo: no, yo voy a agarrar tu mano. Entonces la persona dijo: pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si tú agarras mi mano y pasa algo que te desanime, que pierdas la fe, vas a soltarla y te va a ir mal. Pero si yo agarro tu mano, no importa lo que pase, si pienses o sientas, yo no te voy a soltar. Amén. Amén. Esa es la diferencia. Por eso la semana pasada mencioné que en vez de decirle: Señor, déjame agarrar tu mano, es mejor decirle: Señor, agarra mi mano, agárrame. Amén. El hermano Lee Ávila cuenta un testimonio tremendo de una visitación del Señor Jesús. Y dice que él se arrodillaba, el hombre, de buscar a Dios, y que el Señor Jesús se le aparece. Y él tenía una almohada aquí que usaba para él soportar el estar pegando su estómago, su pecho en el piso. Pero el Señor le dijo que quitara la almohada y aquí por aquí decir del cinto lo jaló y lo mantuvo él sosteniendo, como diciendo: tú no necesitas nada, ni almohada, ni a nadie para sostenerte. Yo te sostengo, yo te tengo sostenido. Y así, mi hermano, mi hermana, es nuestro Dios. Él nunca nos va a abandonar. Por eso la prueba que estés pasando, la tentación que estés pasando, la enfermedad que estés pasando, si Dios lo ha permitido, sabe porque puedes tú soportarla. Él no da más de lo que no podamos soportar. Por eso, en vez de lamentarnos que Dios nos ha abandonado, que Dios no está con nosotros, nuestra oración debe ser de gratitud al Señor y también decirle al Señor: Señor, no te pido una carga más ligera, sino fuerzas para soportar. Porque las cargas, las pruebas, las tentaciones, mientras estemos en esta tierra, van a seguir viniendo.
vamos a seguir. Por eso, acuérdense, eso de pare de sufrir no es verdad. En el mundo tendréis aflicción, así dice el Señor, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. El diablo va a traer aflicción, el mundo va a traer aflicción, Cristo ya lo venció, y a través de esa victoria de Cristo, nosotros también podemos vencer. Amén. Por eso no se olvide, Dios es fiel porque no abandona. Dios es, seguimos, que sería el cuarto, Dios es fiel porque nos promete. A ver, ¿qué dice? Déjenme ver aquí como que se adelantó. Porque Dios cumple lo que promete. Amén. Vamos a ver por qué. Mire, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mire, ese es un ejemplo muy bonito de esta mujer llamada Sara. 90 años ella tenía cuando dio a luz. Por muchos años ella deseaba un hijo. Hizo una mala decisión de darle su criada a su esposo, tuvo un hijo llamado Ismael, y por lo tanto había una promesa. Dios le había dicho a Abraham que desde sus lomos iba a nacer uno, o sea que Sara le iba a dar un hijo que iba a ser de bendición y que a través de él se iba a multiplicar la descendencia de Abraham. Por eso el escritor de Hebreos ahora dice que ella, por la fe, a cierto punto, en un momento ella se rió, pero en un punto quizás ella no creyó, pero a cierto punto ella tuvo fe de que Dios lo iba a hacer. Por eso el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, pone a Sara en la lista de los hombres y mujeres de fe. Dice, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo fuerza? ¿Por qué pudo concebir? Mire, por la fe, dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Tiene mucho que ver quién promete, quién hace la promesa. Las promesas de los hombres se las lleva el viento muchas de las veces, pero algunos sí las cumplen. Pero aquí no era un hombre cualquiera, no era una persona cualquiera, no era un personaje que había desconfianza en él, no. El que le había prometido tal milagro, tal regocijo, tal esperanza, era el mismo Dios Todopoderoso. Amén. Por eso dice, era estéril, ya no tenía fuerza para concebir, porque cuando se consume un hijo, se nota, se ve que las mujeres tienen que tener mucha fuerza, y las mujeres que han concebido aquí presentes, o que han tenido esa experiencia, saben lo que es concebir un hijo. A veces no hay fuerza, y tienen que tener una fuerza sobrehumana, como quien dice, para poder traer un hijo a este mundo. Aparte, estéril, la edad, sin fuerzas, o sea, ahí Dios hizo como 3 milagros al nacer Isaac, su hijo. Ahora, en cierto punto, Sara creyó en Dios. Sara tuvo fe. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era fiel, que Dios es fiel. Por eso, mi hermano, lo que Dios promete, lo cumple por él. No hay nada, ni nadie que pueda detener el progreso del cumplimiento de Dios para la vida de sus hijos. Por eso, si usted tiene una promesa de Dios, siga esperando. Pero mire, hay que seguir buscando de Dios. Porque muchas veces podemos tener promesas, pero a veces nos desviamos del camino y por lo tanto se tardan en cumplirse por mi culpa. Pero si yo pongo mi parte de buscar de Dios, de ser fiel a Dios, de obedecer a Dios,
la promesa de Dios para mí o para usted se va a cumplir en el tiempo oportuno, en el tiempo que Dios en su presencia ha determinado que se va a realizar. Solamente yo tengo que esperar, creer en Dios, tener fe y seguir esperando, haciendo su voluntad. Y va a llegar tarde que temprano, porque Dios es fiel. Así como Sara, hay que agarrarnos nuestra fe, porque fue Dios el que lo prometió. Si un hombre o una mujer le prometió algo, no tiene razón de no confiar. Porque confiar en el hombre, confiar en la mujer, se lleva a uno decepciones. Por lo tanto, Dios no. Dios siempre es fiel. Amén. Dios es fiel porque no se puede negar a sí mismo. O sea, va en contra de la naturaleza de Dios el no ser fiel. Si Dios, o sea, Él tiene un atributo divino que se llama fidelidad. Dios, al no ser fiel, está en contra de su propia naturaleza divina. Y Dios no puede contradecirse. En Él no hay contradicción. En Él no hay variación. En Él no hay cambio. Él es inmutable. O sea, que Él nunca cambia. ¿Por qué? Mira lo que dice este versículo. A mí me encanta. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza es fidelidad. Recuerde, Dios no tiene fidelidad. Dios es fidelidad. Así como es amor, así como es bondad. Nosotros debemos de tener fidelidad. Él es fidelidad. O sea, por ejemplo, es como si Dios dejara de ser fiel, dejaría de ser Dios. Y para anular y destruir la divinidad, la deidad de Dios, eso nunca de los nunca. Por eso Dios siempre va a ser fiel, aunque usted y yo somos infieles a veces. ¿Cuántas veces hemos sido infieles y Dios sigue siendo fiel? Lo más probable es que ayer fuimos infieles. ¿Cómo es que se puede hacer infieles? Bueno, cuando pecamos, si dudamos o renegamos o pecamos en algo que ofendió a Dios, es una señal de infidelidad. Pero aún así, que aunque ayer le hayamos sido infieles, Él hoy en la mañana sigue siendo fiel. ¿Y sabe por qué? Porque derramó sus misericordias sobre nosotros, dándonos vida, dándonos salud, y por eso estamos aquí. Esa es la fidelidad de Dios. Pero tampoco nos confiemos, porque llega un punto que seguimos siendo infieles. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Estamos hablando cuando de repente pecamos, le somos infieles sin querer, o que aunque queriendo lo hicimos, nos arrepentimos. Entonces su fidelidad siempre nos va a cubrir. Su fidelidad siempre va a estar con nosotros. Por eso, mi hermano, Él no se puede negar a sí mismo. Él no puede cambiar. Por eso siempre Él va a ser fiel. Amén. Dios es fiel porque nos ayuda. Y fue lo que leímos al principio. El versículo que leímos al principio. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Usted sabía que el Señor Jesús es el que más nos entiende? El que más, aparte el que más nos conoce, el que más nos comprende. No solamente por ser Dios, sino que al tomar la naturaleza humana, al ser el Hijo del Hombre, semejante a nosotros en cuanto a carne, sangre, tentaciones, emociones,
O sea, las mismas emociones, las mismas circunstancias que nos determinan a nosotros como seres humanos, Él las tuvo. Aún las mismas tentaciones Él las tuvo. Recuerda al principio de su ministerio, Satanás le lanzó 3 de las más poderosas tentaciones que Él tiene. Ahora usted dice, pues qué fácil para el Señor, porque era Dios, sí, pero Él no venció las tentaciones como Dios. Todo, casi la mayoría de los milagros, de lo que Él hizo, de su predicación, sanidades, todo esto, la mayoría, creo un 95% más, lo hizo como un hombre, su naturaleza humana, por el poder del Espíritu Santo. Lo único que yo veo que hizo como Dios fue cuando perdonó pecados. Pero todo milagro que usted ve en las Escrituras, lo hizo en el poder, como hombre, en el poder del Espíritu Santo. Alguien decía que el andar sobre el mar lo hizo como Dios. No, lo hizo como hombre, porque también Pedro caminó un momento, ¿se acuerda? Cuando Jesús viene y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ven. Y Pedro, mientras tuvo fe, pues puso su mirada en Jesús, también caminó sobre el mar, sobre el agua. El problema fue cuando empezó a ver la tormenta y empezó a ver alrededor y dejó de poner su mirada en Jesús, se comenzó a hundir. Pero si él no hubiera bajado su mirada de Jesús, hubiera llegado hasta donde él está y se regresan juntos y se suben al barco. Por eso me digo, entonces Jesús nos entiende. Fue tentado. Las mismas tentaciones básicas, comunes que tenemos los seres humanos. Por eso dice, Él es fiel porque nos ayuda, dice, porque debería ser semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Nosotros. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios el Padre se refiere, para expiar los pecados del mundo. ¿Por qué cree que nosotros acudimos al Padre en el nombre de Jesús? El Padre también como Dios nos entiende, pero el Hijo nos entiende como Dios y como hombre, porque Él tiene las dos naturalezas. Una persona, dos naturalezas. Él nos entiende como hombre. Él sabe. Por eso Él es nuestro intercesor. Él es nuestro único mediador. No hay hombre que nos entienda. No sé cómo la iglesia tradicional tienen a un hombre como representante, pontífice entre Dios y la tierra, y esa es una mentira, es una blasfemia, es una herejía, porque el único que tiene el derecho, la autoridad del puesto de ser gran pontífice, gran sacerdote, el único intermediario entre Dios y los hombres, se llama nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos entiende, Él sabe lo que batallamos. Nadie me entiende, dicen, sí, no. Hay alguien que sí nos entiende, y ese se llama Jesucristo. Amén. Amén. Y podemos, por eso dice, por eso se encarnó. Dice, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso. Aquí entra como Dios. Como hombre, en su naturaleza humana nos entiende, tiene misericordia. Pero como Dios tiene el poder para socorrernos cuando clamamos a Él por ayuda. Amén. Amén. ¿Sí me explico, verdad? Como hombre nos entiende. Como Dios tiene el poder para ayudarnos. Amén. A vencer las tentaciones, las pruebas, lo que estemos pasando. Por eso, mi hermano, Él es fiel por Él. ¿Qué tenemos más? Dios es fiel porque nos perdona. Dice este versículo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo yo puedo tener la seguridad que cuando peco y confieso mis pecados de corazón, soy perdonado? Porque Él es fiel y justo. Aunque este versículo muchas veces se usa para el pecador que no ha aceptado a Cristo, también se usa, principalmente, fue escrito para los cristianos que seguimos pecando. Como cristianos, ¿seguimos pecando? ¿O ya no pecamos? Una vez un señor dijo que otro señor le dijo que él no pecaba.
Y al momento pues estaba mintiendo. El único que ha pisado esta tierra como hombre, que no ha pecado, fue nuestro Señor Jesús. Amén. Todos los demás hemos pecado. Moisés, el gran hombre de Dios, pecó. Abraham pecó. Pedro pecó. Pablo pecó. Elías, nuestro poderoso profeta de fuego, también pecó. Todos los hombres pecaron, excepto nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, aquí hay una promesa por la fidelidad, porque nuestro Señor es fiel, que cuando una persona se arrepiente de corazón, su sangre tiene el poder para limpiarlo de todo pecado y perdonarlo. Me preguntaba mi cuñada Marta el otro día de la historia de un asesino en serie en los 80, 90, por allá, que mató no sé cuántas personas y se los comía. Entró a la cárcel, tenía sentencia prohibida, y un afroamericano ahí en la cárcel lo mató. Y me dice que acaba en Netflix, hicieron una serie de su vida. Y me hace la pregunta, ese hombre con casi 20 personas mató y se las comía. Y mayormente personas gays, homosexuales. Los mataba y se los comía. Según que porque al comérselos los hacía buenos como él. O sea, era un psicópata loco y todo. Pero en la cárcel según se convirtió a Cristo, se bautizó y después de bautizado creo que lo matan. Entonces me pregunta, ¿se va al cielo? ¿Se va al cielo? Es una pregunta fuerte, ¿verdad? Le dije, mira, yo no te voy a decir lo que dice la Biblia. Que cualquier persona que se arrepiente de sus pecados de corazón, la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar. Ahora, aunque eso lo decide Dios, pero si yo me baso a la Biblia, si hubo arrepentimiento genuino, ya fue perdonado. Si viene al cielo, solo Dios sabe, pero lo más probable, porque así no lo dice la Biblia. Y me dice, ¡qué ironía! ¿Pero por qué? Que todos los que él mató, por ser gays, homosexuales, como cualquier otro pecado, se fueron al infierno y el que los mató ahora está en el cielo. Y si es una ironía, digo, pues esos son los misterios de Dios. Las cosas que Dios hace que no tienen sentido muchas veces. Ahora, yo no determino. Hay un muchacho hispano de 23 años, 24, que mató 17 personas en Parham, creo allá, muy famoso, en una high school en Parham, en Illinois, no en Miami, por allá, ¿se acuerda? Como en el 18, perdón, ¿se acuerdan de ese? Mató 17 y hirió a 17. Pues ya le dieron la sentencia. La sentencia es 34 veces cadena perpetua. Entonces imagínense, si una persona vive, para no complicar, 100 años, hermana Teresa, pues le están dando 3.400 años de prisión. Pero la familia quería que lo mataran. Y las familias de las víctimas se fueron tristes porque querían la pena de muerte. Ya una mujer dijo, espero, una abuela que mató a una nieta de 14 años, espero que en estos años que te queden de vida, que dijo, le queden esos de vida, los sufra al máximo. Y que si a veces y si Dios te perdona, pero que dicen que Dios te perdone, y que un día pidas perdón y pases toda tu vida en el infierno quemando. Es lo que la mujer desea. ¿Y quién no va a desear para un hombre imagínense, como humanos, uno quisiera despedazar a las personas? Cuando yo supe lo de Bin Laden, que mandó mató a tanta gente, yo quería agarrarlo. Yo un día tuve un sentimiento malo de agarrar a Bin Laden, subirlo a un edificio alto y aventarle el pan que cayera y que no se muriera, y volverlo a subir y por cada persona aventarlo. Como humanos podemos ser crueles, decía.
Después me arrepentí, hermanita. ¿No? Es que hay gente mala que uno quisiera que sufriera. Pero ese no es nuestro. Ahora, ese no es un sentimiento cristiano. Somos humanos. Pero pensaba hoy, mientras leí sobre este muchacho, ¿qué si se arrepiente ese muchacho? Porque creo que se apellida Cruz, descendencia hispana, para que nos quieran más aquí, ¿verdad? ¿Qué si se arrepiente? ¿Qué si en el proceso dice, confieso mis pecados, acepto a Cristo como Señor y Salvador y pido que tu sangre me limpie, me perdone de toda la maldad? ¿Qué usted que sucedería? Y si lo hace de corazón, ¿Dios lo perdona? Sí, Dios lo perdona. Aunque pareciera como injusto, pero mire, si confesaron nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y eso se aplica a nosotros todos los días. Pero no juguemos con Dios, no tratemos de burlarlo. Amén. Está fuerte, pero es lo que yo creo en la Biblia, lo que dice la palabra. Quizás muchos no van a creer que ese asesino que mataba a homosexuales y se los comía, que se convirtió, que está en el cielo, ni tampoco de este muchacho se arrepiente. Pero ese es el amor de Dios, ese es el poder de Dios, su verdad. Dios es fiel porque Él es vencedor. Amén. Miren lo que dice este versículo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia justa y verdadera. No se emocionan, nos alegramos, nos regocijamos, saber que nuestro Dios es fiel y vencedor. Sabe que no hay nadie que pueda contra nuestro Dios. Este versículo nos trae una imagen del futuro reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, así como también su reino por la eternidad. Y dice, entonces Juan tiene esta visión. Viene el Señor Jesús en un caballo blanco y su nombre es fiel y verdadero, porque no hay nadie como Él, tan fiel y tan verdadero. Y con justicia viene a esta tierra a juzgar y a pelear contra las fuerzas de Satanás y contra los que se unieron a Satanás en la final de la gran tribulación. Este suceso, mi hermano, mi hermana, va a suceder en lo que se llama la guerra del Armagedón, donde la bestia, o sea, Satanás, el anticristo, o sea, la trinidad satánica, porque está Satanás, el dragón, está el anticristo y está la bestia, el falso profeta, unidos. Ellos tienen control de este mundo, mayormente de todo el mundo. Se unen con las naciones para ir a destruir a Israel, que Israel renuncia, no se somete a su gobierno, buscan de Dios, claman a Dios y vienen todas estas naciones como arena del mar a destruir a Israel. Y en el último minuto Israel puede llegar a ser destruido, entonces suena una trompeta y van a tener esta imagen viniendo a nuestro Señor Jesús con poder y gloria, con sus ángeles a través de Él, para poder darle un fin al reinado de Satanás, al reinado del hombre, porque dice que de su boca va a salir una espada que va a matar a todos los ejércitos que quieren destruir a su pueblo, y tanto va a ser la muerte que la sangre de la gente va a llegar hasta el bozal de los caballos. O sea, con su palabra va a matar a millones de personas que quieren destruir. Y al diablo, y va a agarrar al falso profeta, y va a agarrar y lo va a lanzar al lago de fuego. Al anticristo también lo lanza al lago de fuego en ese momento. Y viene un ángel y agarra a Satanás y lo impresiona por 1000 años. Un solo ángel fue suficiente para agarrar a Satanás y presionarlo por 1000 años. Y esto es la imagen de nuestro Dios fiel
y vencedor. Amén. Pero no necesita ser vencedor para el día de mañana. Hoy en día, nuestro Señor Jesucristo es vencedor. Amén. Porque Él venció la muerte y venció a Satanás al resucitar al tercer día con poder y gloria. Amén. Tenemos un vencedor. Ahora, ¿de qué equipo somos nosotros? Somos el equipo de los vencedores. Ahora que viene el mundial, ¿tú a quién le vas? ¿Tú de qué equipo eres? Bueno, yo voy a decir, para no tener problemas ni con los de México ni con los de aquí, yo voy a decir que yo soy del equipo de Jesucristo y punto. Él siempre gana. México pierde, Estados Unidos pierde, El Salvador pierde, todos pierden. Y aunque uno gane, pierde, porque no tienen a Cristo en su corazón. Pero yo que tengo a Cristo a mi corazón, en mi vida, y Él es el vencedor, yo sigo ganando todos los días, porque Él es el que gana y pelea por mí. Amén. Él pelea por mí. Por eso no pelee en sus fuerzas. Pídale a Dios que Él pelee. Así como, Señor, yo me quiero agarrar de tus manos, también dígale, Señor, tú pelea por mí. Ay, imagínense, aquellos que quieran hacer el daño y que usted pida al Señor que Él los pelee, pobrecito, ¿no? Que Dios tenga misericordia, porque Dios cuando juzga, manda justicia, no crea que a veces es agradable todo el tiempo. Ya para terminar, ¿cuál es nuestra respuesta a la fidelidad de Dios? Dos cosas importantes, nada más. Si Dios es fiel, ¿qué debemos de hacer? Agradar. Mire lo que dice Salmos 117. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y el pueblo dice, aleluya. Gloria a Dios porque Dios es fiel. Amén. Debemos de agradarle. Es nuestro vivir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tenemos que siempre estar conscientes que debemos de agradar a Dios. Amén. Nuestro deber aquí en la tierra principalmente es agradarle a Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en su conocimiento. Agradarle, como nos dice este lema, haciendo la voluntad de Dios con obediencia, viviendo en santidad, amor, fe, sabiduría y poder. Si hacemos estas cosas, todos los días lo vamos a agradar. ¿Y por qué? Porque Él lo merece mucho más. Como dice el canto que estaba escuchando, no te amo a ti, yo te amo a ti porque tú me amaste primero. Nosotros no amamos primero a Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Él nos buscó, Él nos amó. Y por último, si Dios es fiel, debemos serle fiel. Dice Mateo 25, 21, 23. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes lo que he ganado, otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe cuál es el gozo del Señor? El cielo, estar en el cielo con el Señor. Y esto es una promesa para todos los que son fieles al Señor. Para todos los que perseveramos hasta el fin tratando de hacer su voluntad. ¿Verdad que aquí nos dice, bien apóstol, bien profeta, bien evangelista, ni a un pastor? ¿Cómo Dios nos ve a nosotros? Como siervos. Hoy en día gente presume, pues, son doctores en teología, apóstoles, profetas y todo. Pero no, lo que el Señor no quiere gente que se crean profetas, doctores, que se crean apóstoles, que se crean pastores. Dios lo que quiere es siervos. Siervos que deseamos. Pues yo creo que de aquí adelante
adelante ¿usted qué es? ¿Pastor? Sí, pero soy un siervo de Dios. Siervo de Jesucristo. ¿Cómo se identificaba Pablo? Sí decía que era apóstol, pero que no decía siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Por eso, mi hermano, seamos siervos fieles. Sí, poco Dios nos ha dado. Hay que ser fieles en eso poco. Si mucho les ha dado, hay que ser fieles en eso mucho. Lo importante es, no importa lo que Él nos ha entregado, nos ha dado, poco o mucho, lo que vale aquí es nuestra fidelidad a Él. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor nos reciba así? Bien. Wow, ¿qué es la palabra? Bien. Buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuándo será ese día? Algunos ya estamos más cerca de ese día. Por edad, algunos estamos más cerca. Pero solo Dios sabe si nos vamos a levantar antes. Ya ve por hoy que las enfermedades, accidentes no sabe uno. Pero por edad, ya estamos más cerca. Ya estamos más cerca que antes. Para poder despertar y que diga el Señor, ya llegaste, buen siervo. Entra a gozarte con la eternidad. Pero para eso tenemos que ser fieles. Amén. Dos cosas concluyendo. No hay duda que Dios es fiel. Amén. No hay duda. Nunca dude de la fidelidad de Dios. Pase lo que pase, nos guste o no nos guste, Dios es fiel. Y por lo tanto, debemos nosotros serle fiel. Amén. Póngase de pie. Busca el canto, tu fidelidad es grande. Marcos Witt. A ver si puede, por favor. Vamos a orar y si gusta pasar al altar un momento. Y vamos a adorar al Señor. Amén. Vamos a darle gracias. Vamos a decirle gracias por tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos. Adora al Señor. Glorifica al Señor en esta hora. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel. Adoramos tu fidelidad. Que podamos nosotros serte fiel y explorar tu santa voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Adora al Señor en esta hora.